del Libro de Caracas en esta ocasión a la gran Iraida Vargas, una gran mujer, además muy especial esta edición porque es la primera vez que la Feria del Libro de Caracas se hace en homenaje a una mujer. Ayer hicimos apertura de este espacio, un espacio para el encuentro, un espacio para la cultura, un espacio para la reflexión, para la educación, para el conocimiento, y han pasado grandes personajes de las letras y de la historia por este escenario. Nos encontramos en la Sala Antonieta Colón del Parque Central, acá en nuestra ciudad capital. Hoy tengo el honor y el orgullo de presentar a tres grandes personas de nuestro país. Ellos son historia, ellos son identidad, ellos son letras, ellos son cultura, trabajo, pueblo, dignidad, revolución y bueno, un sinfín de adjetivos que pudiéramos utilizar para describirlos a ellos. Están con nosotros el profesor Luis Brito García, está también con nosotros el profesor Amílcar Figueroa, y también está con nosotros Pascualina Curcio, a quienes nos acompañan el día de hoy porque vamos a hacer una presentación muy especial. Este libro que tengo en mis manos se llama Teoría General de los Precios, el Salario, la Producción, el Dinero en Guerra Económica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué honor tenerlos con nosotros. Sean bienvenidos. Antes de darles la palabra, me gustaría que me permitieran leer un poco de su reseña, porque si hay algo maravilloso que nos ofrecen estas nuevas formas de comunicarnos y la tecnología, es que podemos llegar a cualquier rincón del mundo y a personas muy diversas. Entonces también seguramente nos van a estar viendo personas de algún lugar del mundo que tal vez no han tenido la oportunidad de conocerlos, así que me permito presentárselos. El profesor Amílcar Figueroa es un gran historiador, es escritor, es editor de la editorial Trinchera Creativa, responsable de la publicación de grandes textos políticos, de reflexión, de historia y de literatura crítica, particularmente de Latinoamérica y de Venezuela. El profesor Luis Brito García es caraqueño, mayor de 7 hijos, es abogado, consiguió un gran reconocimiento como narrador de Los Fugitivos y otros cuentos. Estuvo con Rajatabla, ganó el premio Casa de las Américas, es autor de distintas novelas, entre muchas otras cosas. Estoy haciendo apenas una breve introducción de cada uno de ellos. Pascualina Curcio, quien además es la autora de este libro que vamos a presentar el día de hoy, es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, es economista de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en políticas públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, doctora en ciencias políticas, y bueno, miren, toda esta obra es su currículum. Ella nos va a contar muchísimo más de lo que ha sido su experiencia y su trayectoria. Este es un libro además publicado por Editorial Trinchera Creativa, y por eso que también nos acompaña el profesor Amílcar. La editorial Trinchera, además que le tengo un especial cariño porque tuve la oportunidad de estar un tiempo muy especial en sus oficinas y en medio de sus libros y muchísimas cosas que pude aprender. La editorial Trinchera es una editorial que imprime informaciones que permiten principalmente avanzar en la formación teórica del pueblo, y entre los principales contenidos que publican vamos a resaltar algunos como Marx, temas pendientes de Jorge Weinstein, esta Guerra Popular de Resistencia, escrito por el general Méndez Fernández Pereira. Trinchera Creativa es literatura crítica, es reflexión, es la realidad y es historia. Amílcar, bienvenido. Cuéntanos sobre teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica. Bienvenido. Bueno, yo en primer lugar voy a agradecerles todas las cosas bonitas que usted ha dicho, y además voy a agradecer a la Feria del Libro de Caracas por habernos invitado, para darnos la posibilidad de presentar nuestro último título, ¿verdad? Y añadir una cosita sobre el currículum de Pascualina Curcio. Es una mujer valiente que pone sobre la mesa del debate algo que ha estado ausente en la mayoría de los procesos de transformación revolucionaria en el mundo, que es la crítica a la economía política de los procesos transformadores. O sea, si Marx emprendió en su momento
la crítica a la economía política del capitalismo, nosotros hemos sido muy temerosos en abordar la crítica de la economía política del presente. Eso no nos debe ni sorprender ni asustar, son cosas necesarias para el avance de la historia. Y bueno, frente a ese hecho, Editorial Trinchera, que bueno, en medio de muchas dificultades que como pueden imaginar, el producto de toda la situación general de la economía, producto de esa guerra económica que describe Pascualina acá, y de muchas otras circunstancias, tiene posibilidades limitadas de edición, pero no vaciló por ningún momento en dar este libro por considerarlo un libro necesario para el debate que particularmente debe asumir los trabajadores, los comuneros, el sujeto histórico del actual momento histórico, valga la redundancia. Entonces, para nosotros es también un honor presentar este libro que ocurre Pascualina como autor, que está incluso consensuada muchas cosas con el pensamiento y con las reflexiones del profesor Luis, quien ha aportado muchísimo a la literatura, a la política y al pensamiento en este país. Bueno, entonces nosotros nos sentimos muy contentos, pues, yo no voy a extender demasiado, el tiempo acá es limitado y ellos son los que deberían ocupar más espacio en esta presentación. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Amílcar. Pascualina, cuéntanos, ¿por qué escribir sobre teoría general de los precios, el salario y la producción en guerra económica en estos momentos tan convulsos, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo entero? ¿Qué vamos a conseguir en este libro? ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, Juan, me sumo al agradecimiento a la Feria del Libro por el espacio y la oportunidad de presentar este libro que, bueno, está apenas saliendo, gracias a Editorial Trinchera, y que ha sido un trabajo colectivo, tanto por la editorial, pero también quienes participan y complementan el libro, que es la presentación del profesor Julio Escalona, que, bueno, hoy no nos pudo acompañar, pero es quien presenta el libro, también la reseña que hace el profesor Luis Brito García del libro, y un prólogo que también complementa lo que está escrito allí, que estuvo a cargo de Julio Gambino. Él es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, además viene de las luchas sindicales, y allí también economista, y complementa, ¿no?, el libro. Bueno, el libro, en primer lugar, es la continuación de un proceso de investigación que comenzamos el año 2015, cuando nos planteamos tratar de entender y explicar lo que ha estado ocurriendo en Venezuela en el marco de una guerra multidimensional y dentro de lo multidimensional lo económico, ¿no? ¿Cómo explicamos, incluso utilizando las teorías económicas que existen, ahorita un poquito conversamos de eso, cómo explicamos lo que está ocurriendo? Desde ese momento hemos venido investigando esta investigación, digamos, esta es parte de esta investigación, y particularmente en este libro, y un poco como lo decía Amílcar, con pensamiento crítico, con la crítica a la economía política, reconociendo que las teorías económicas que tenemos, clásicas y neoclásicas, no necesariamente nos permiten entender por qué. Porque esas teorías no reconocen que en la economía, en un sistema económico, actúa un agente económico que es el que en estos momentos nos está asediando, agrediendo, que es el imperialismo, estos grandes capitales, ¿no? Entonces, es en el libro, en el marco de esas teorías, cómo este cuarto agente económico, además de los que clásicamente se conocen, que es el demandante, el oferente y el Estado, cómo ha actuado, cómo ha intervenido en nuestra economía, cómo nos las ha desestabilizado, consiguiendo, por supuesto, buscando, mejor dicho, ese objetivo político que es derrocar la revolución bolivariana. Entonces, bueno, el libro se pasea por distintos aspectos. En primer lugar, se caracteriza la situación económica actual en cuanto a los precios, el salario, el dinero y la producción, ¿no? Se caracteriza, se describe, pero además se avanza y se trata de explicar con un abordaje, con un pensamiento crítico. Nos basamos en la teoría marxista, en la teoría del valor de Marx, pero paralelamente en el libro además vamos desmontando mitos y discursos que están presentes
El libro surge además al calor de un debate que se está dando actualmente en Venezuela relacionado con el tema de los precios, del salario. Y nosotros pensamos que era necesario tomarse un espacio, digamos, en cuanto a tamaño, en cuanto a hojas, como un libro, para mostrar lo que está detrás de los planteamientos que hemos venido realizando, que detrás hay teorías, hay cálculos, hay números, pero también, digamos, hay críticas, como decía Milka. Entonces, bueno, primero la caracterización y después la explicación de lo que está ocurriendo y el desmontaje de esos discursos. ¿Cuáles discursos? Por ejemplo, entre otros, bueno, este discurso que está presente de que, por ejemplo, ante el deterioro del salario real de los venezolanos, que es consecuencia del ataque por parte del imperialismo, en este caso el ataque a la moneda, al bolívar, que ha generado una hiperinflación y por lo tanto un incremento, un deterioro del poder adquisitivo. Ante esta situación, el discurso de que no se pueden ajustar los salarios debido a que primero hay que producir. Entonces, eso es un discurso de la teoría económica neoclásica que no aplica a una situación de guerra económica como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, ya entramos en el libro, en ese debate, mostrando y demostrando teóricamente, apelando a Marx, además, que está vigente en nuestros tiempos, qué es lo que está ocurriendo, porque sí, digamos, cómo esa alteración del valor del dinero y de la cantidad de dinero está afectando el poder adquisitivo, y además llegamos también a propuestas en el libro. Entonces allí nos paseamos y detallamos lo que es la propuesta, por ejemplo, entre otras, no es la única que se muestra allí, pero entre otras la necesidad de la indexación de la economía, no solo del salario, sino ante la necesidad de que los precios están aumentando y todos los bienes y servicios de la economía, todos, se ajustan a ese nuevo tipo de cambio manipulado por el imperialismo. Todos sabemos en Venezuela que tenemos un portal web que desde hace años marca ese tipo de cambio y de allí se referencian los precios. Pero entonces se indexan y se ajustan los precios de todos los bienes y servicios, excepto dos principalmente. El salario, que es una mercancía, que es el precio de una mercancía, que es la fuerza de trabajo, tarda en ajustarse o se ajusta en función de decretos y el presupuesto público. De hecho, lo comenta acá, disculpa que te interrumpa, lo comenta acá en su escrito el profesor Vito García, que dice que lo único que no sube o lo hace en proporción ínfima es aquello sin lo cual no existirían los bienes mencionados. El trabajo que lo produce todo y cuyo precio es el salario. Justamente haciendo referencia sí, a lo que justamente, ¿no? Entonces, si de hecho el resto de los precios de la economía sí se ajustan, bueno, ¿por qué no ajustar también el salario? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Sobre todo político, con el objetivo de neutralizar los efectos de una de las principales armas de la guerra económica, que es el ataque al bolívar y por esa vía la hiperinflación. Es impedir que el imperialismo, digamos, entre en los hogares de cada uno de los venezolanos por la vía del deterioro del salario, y de manera que cada vez que ataca el bolívar y cada vez que se ajustan los precios de todos los bienes y servicios, pues el salario también lo haga, y lo haga en la misma proporción. Que eso va a implicar tener más ceros a la derecha en función del nivel de criminalidad del imperialismo, que lo conocemos, sí, pero el hecho es que no nos afecta a la mayoría de la población, que es el pueblo trabajador. El 95% de los hogares venezolanos vive de un salario. Entonces, bueno, en ese marco, entendiendo que estamos en una guerra multidimensional, en una guerra económica, cómo entender el fenómeno actual económico y político y cómo darle respuesta y cómo contrarrestar discursos que se basan o que se encubren en teorías económicas, principalmente la teoría neoclásica y monetarista, que termina siendo ese velo para avanzar y para, digamos, neutralizar esos efectos, ¿no? El libro, bueno, se escribió pensando en contribuir y aportar para el debate. Primero, para la denuncia de cómo el imperialismo lo ha venido haciendo y además que trasciende nuestras fronteras. Es decir, es importante que se conozca en todas partes cómo el imperialismo actúa y por qué lo hace. Pero además de la denuncia, el debate, un debate que creemos que debe ser para la construcción colectiva en el marco de un proceso que, bueno, todos sabemos, no estamos enfrentando a cualquier enemigo, el imperialismo, pero justamente en la búsqueda de soluciones. Pascualina, estamos enfrentándonos sin duda a situaciones despiadadas y desgarradas, unos mecanismos que
que la verdad que han sido difíciles de enfrentar. Te pregunto, en este libro planteas posibles soluciones, planteas un escenario distinto, si algún joven agarra y lee este libro, va a conseguir qué hacer ante esta difícil situación que nos ha tocado enfrentar como venezolanos. Sí, bueno, primero va a conseguir, digamos, qué es lo que está ocurriendo con esta perspectiva y este planteamiento con un pensamiento crítico, ¿no? Sin seguirse por estos discursos que buscan confundir lo que está ocurriendo. Y va a encontrar propuestas para enfrentar esta situación. Una es la que comentaba de la indexación de la economía, que pasa por la indexación salarial y también la indexación del presupuesto público. Es decir, lo mismo que ocurre en nuestros hogares, que no nos alcanza el salario, le ocurre a la administración pública, porque se maneja por un presupuesto y ante incrementos de precios, entonces ese presupuesto no alcanza. Esa es una propuesta, pero es eso, neutralizar el ataque a la moneda que genera esa hiperinflación y el deterioro de la administración pública y de los salarios. Pero hay otras propuestas, por ejemplo, que son incluso más estratégicas. Lo estratégico es cómo detenemos el ataque a la moneda, ¿no? Más allá de neutralizar el efecto. Y allí nos paseamos por propuestas que hemos venido planteando, por ejemplo, lo del Bolívar Oro, la necesidad de que el valor del dinero esté referenciado a un activo que podamos tocar y cuantificar. Y allí en el libro le dedicamos varias páginas a explicar, por ejemplo, lo que fue esa medida unilateral de Estados Unidos en el año 71 del siglo pasado, cuando dijeron nos desprendemos del patrón oro. Y dijeron, a partir de este momento, el dinero, el valor del dinero depende de la confianza. Y allí nos preguntamos, ¿pero la confianza en qué? ¿Y cómo medimos la confianza para calcular el valor del dinero? Y no es casual que el imperialismo, y particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos, por esa vía, manipulando la confianza, es que manipulan el tipo de cambio y nos colocan, por ejemplo, en los portales web, un valor del bolívar que no es el valor del bolívar. Y como esa, bueno, otras propuestas que tienen que ver con el tema tributario, propuestas que tienen que ver, por ejemplo, de cómo controlamos y administramos las divisas que ingresan a Venezuela, en estos momentos mermadas también como parte del bloqueo, pero cómo las administramos de mejor manera para que eso tribute a la producción nacional. Ahora, en conjunto, digamos, el hilo conductor de todas esas propuestas es la necesidad de fortalecer lo público, de fortalecer, y lo comunal, de fortalecer la revolución bolivariana. Es decir, contrarrestar al enemigo pasa por fortalecer todo lo que tiene que ver con la revolución, sin caer en esa confusión del discurso, que lo público no sirve, que es ineficiente, que no es casual ni inocente ese discurso, sino más bien al contrario, fortalecerlo, fortalecer lo que es el proceso, avanzar hacia un proceso de producción distinto, no basado en la propiedad necesariamente, sino en el proceso de producción colectivo. Es decir, son muchas, no hay una propuesta mágica en economía. Y lo que hemos venido diciendo, la guerra es multidimensional. Y si la guerra es multidimensional, las dimensiones son económicas, psicológicas, comunicacionales, militares, diplomáticas, culturales. Ante una guerra multidimensional, las respuestas tienen que ser del mismo tipo, en las distintas dimensiones. Lo económico es una parte, y dentro de lo económico, varias armas de guerra. Entonces, no hay una sola, digamos, solución, pero la idea es que todas confluyan para contrarrestar todas esas dimensiones, pero sin perder de vista que estamos en un proceso revolucionario. Que la vía es fortalecer la revolución, seguir el camino de la revolución, seguir el camino de buscar un sistema de producción y de distribución alternativo al capitalismo, que bueno, es por esa razón además que nos tienen asediados, pero es que nosotros como pueblos decidimos avanzar hacia ese camino. Así es, decidimos caminar hacia ese camino y hacia todos los caminos positivos y que nos hacen salir siempre con el frente en alto. Yo te agradezco muchísimo, como decía el profesor Amílcar, la valentía por atreverte a ahondar en estos temas, por además dejarlos plasmados en estas 206 páginas que vamos todos a poder revisar, porque sin duda este es un tema que a todos nos corresponde, a todos nos interesa y del cual todos deberíamos estar muy informados. Me gustaría ahora conversar un poco con el maestro Luis Brito, quien ha hecho infinitos aportes a la historia, a la política, a la literatura de nuestro país. Me gustaría saber, maestro, ¿qué aportes entonces
nos deja este libro a los venezolanos, a la juventud, a los amantes de la lectura? ¿Qué aportes nos deja esta nueva publicación? Hay un verso que aprendimos todos de niños y que no deberíamos olvidar, que dice: es puerta de la luz un libro abierto. Cada libro de Pascualina verdaderamente es como que prendieran la luz y el bombillo sobre un tema confuso, misterioso, extraño, enrevesado, etc. Tú abres esto y los libros de Pascualina te queda todo clarito, porque te dice las cosas más complejas con un lenguaje enteramente accesible a todo el mundo. ¿Y qué es lo que te dice aquí? Fíjate, ya ella lo ha explicado muy bien, pero hay un misterio económico. Oye, se liberan los precios, se liberan los alquileres, se liberan las medicinas, se liberan los útiles escolares, se libera la ropa, todo se libera. Es maravilloso porque vivimos la libertad, el reino de la libertad. ¿Ya? Todo sube, todo más. Pero hay una cosa que misteriosamente no sube, o lo hace en una proporción insignificante, que es el salario. Y el salario es justamente lo que paga un pequeño factor dentro de ese juego, que es la producción, el trabajo. Todo lo que existe, edificios, ropa, vehículos, muebles, es fruto del trabajo. ¿Cómo es posible que el trabajo que lo produce todo sea el único bien que no es remunerado, a pesar de que sin él lo demás no existiría? Ahora, hay algunas explicaciones bien disparatadas. Se dice, por ejemplo, no, es que si se suben los salarios va a haber hiperinflación o va a haber inflación. Pascualina demuestra aquí que desde el año 2013, creo, ha habido una inflación, una hiperinflación de 3.1 billones%. Ahora se dice, debemos arreglar esto trabajando más. No hay que subir los salarios, hay que trabajar más. Bueno, está bien, magnífico, estoy de acuerdo. Vamos a trabajar una vez más, 2 veces más, ¿no? 3 veces más, 4 veces más, pero 3.1 billones de veces más, teniendo en cuenta, a lo mejor usas el concepto de billón nuestro, que es el del millón de millones. ¿Cómo hacemos, con qué fuerzas ni Superman para trabajar 3.1 billones más y producir 3.1 billones más antes de que se ajusten los salarios? Yo creo que aquí hay una cuestión que viene de la economía clásica. Adam Smith dice que a los patronos y a los empresarios les es siempre más fácil imponer sus condiciones porque son menos y les es más fácil ponerse de acuerdo. Lo que sucede es simplemente que los dueños de los medios de producción, como son pocos, ejercen una influencia extrema y prohíben el alza de los salarios, y entonces ellos sí, los productos que produce ese trabajo los venden a distancias desmesuradas. Y esto no es una operación como parecería ser o quieren dar a entender natural, es que los salarios subieron, los precios subieron, es que Dollar Today subió la cotización del dólar. No, todos y cada uno de esos incrementos de precios son voluntarios, calculados, premeditados, conscientes, con el objetivo de obtener una ganancia indebida. Hay que tener en cuenta también eso. Entonces, bueno, oye, si existe esto inspirado por el imperialismo, que cada vez que mueve un dedo, una casa de cambio colombiana devalúa el bolívar, y entonces todos los empresarios se ponen de acuerdo en que esa devaluación la deba pagar el pueblo venezolano. Este es un libro sobre la guerra económica y lamentablemente durante todo el siglo pasado y el presente las guerras las pagan los pueblos. En la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 5 personas moría en el campo de batalla. El resto eran civiles que morían en los bombardeos masivos. En esta guerra económica,
el objetivo principal es la población venezolana. Y entonces, bueno, tenemos el Estado, no puede permanecer indiferente frente a eso, la sociedad tampoco. Hay que tomar medidas, las medidas que recomienda Pascualina, la indexación. Si yo produzco un bien y ese bien se eleva 20 veces el precio, oye, pues yo que soy el trabajador debo recibir un pequeño incremento de mi esfuerzo, que es el que ha creado ese bien. Eso se reduce, entonces, en un poco la conclusión de este libro, que es fundamental para, diría yo, uno de los problemas más graves que está enfrentando la sociedad venezolana actualmente, y la expresión más contundente y más terrible de la guerra, que es la guerra económica. Todas las demás guerras han fracasado. Los sabotajes, los intentos de magnicidio, las perturbaciones, los motines. Lo único que sigue su curso con un impacto cada vez más destructivo es la guerra económica. Pues entonces hay que dar la pelea y adoptar las soluciones en ese campo terrible de la guerra económica, y las soluciones son las que están en este libro. Es decir, trabajar más, repetir, trabajar 3.1 billones de veces más antes de poder equilibrar el salsa, eso es imposible. Decir que no se puede pagar porque el dinero, el incremento de dinero produciría hiperinflación, pero es que ¿de dónde ha salido dinero aquí para que los precios se incrementen tanto? Más bien el dinero desaparecido. Resulta que no hay dinero, hay que hacer una cola enorme para obtener una cosita mínima, y se dice que el exceso de dinero es el que causa la hiperinflación. Eso es absolutamente falso. Lo que causa la hiperinflación es el concierto con el imperialismo, un conjunto de fuerzas económicas, y la sociedad y el Estado y el sector político debemos defendernos de esa agresión, porque con la política de poner la otra mejilla, lo que se termina perdiendo las dos mejillas y la cara además. Bueno, yo creo que eso en resumidas cuentas, y recomiendo verdaderamente la lectura de este libro y de los demás libros de Pascualina, que nos aclaran mucho esta niebla de misterio y de incertidumbre que interesadamente los aparatos ideológicos del imperio han puesto para tratar de enceguecernos antes de que llegue la luz. Muchísimas gracias, profesor. Me permito agregar a toda su intervención una cita que además es una cita con la que se abre este libro de Karl Marx, que dice: decir que el obrero no debe luchar por una subida proporcional de su salario equivale a pedirle que se resigne a que se le pague su trabajo en nombres y no en cosas. Muy pertinente para la intervención que usted acaba de hacer. Le agradezco muchísimo, maestro, habernos acompañado, y siguiendo además su recomendación de leer este libro, entonces me permito hablar nuevamente con el profesor Amílcar para que nos cuente cómo hacemos para conseguir el libro. Está la versión física, está la versión digital. ¿Cómo hacemos para que las personas puedan tener en sus manos este libro y puedan empaparse de este contenido tan oportuno, sobre todo en estos momentos? Bueno, por ahora está la versión física. La editorial está por abrir una tienda mediática donde probablemente puede estar al servicio de todas y todos. La versión física la tenemos fundamentalmente ahora en la librería colombeña, pronto va a estar en las librerías del sur. Y bueno, ¿La tenemos acá también? Sí, acá en la Feria de Caracas, por supuesto. Buenísimo. Bueno, les recordamos que a pesar de que la mayoría de las actividades se están realizando vía streaming, tenemos una pequeña exposición también presencial acá en el Centro Cultural Parque Central, en el lobby. Y bueno, aquí está por supuesto un stand de la editorial Trinchera, y aquí pueden aprovechar estos 3 días que nos quedan hoy, el sábado y el domingo, para que ustedes puedan adquirir esta joya, una herramienta. Pascualina, bueno, para despedir me gustaría que nos regalaras algunas palabras, alguna reflexión, lo que quieras compartir con nosotros, pues para cerrar esta presentación, y muy agradecidos de verdad que este haya sido el escenario para hacer la presentación de esta pieza. No, bueno, nuevamente el agradecimiento en el espacio de la Feria del Libro,
Y bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? La necesidad de agarrar el libro y entender el libro. Tú decías una herramienta y justamente es primero para comprender un poco lo que está ocurriendo y además para someterlo al debate. Es importante que demos el debate de lo que está ocurriendo en cuanto a los precios, el salario, el dinero, que es bien importante. Esa cita que tú leíste, que además es una sola línea, justamente sobre esa cita gira el libro. Digamos, el libro se basa en la cita de Marx, pero además en cómo el valor del dinero está influyendo y cómo lo está manipulando, cómo está influyendo en todo lo que se está desencadenando, y además de eso, cómo es utilizado como un arma de guerra y entonces cómo lo vamos a contrarrestar, ¿no? Además de todos los temas, allí nos pasamos, de verdad no da tiempo para comentar cada uno de los temas sobre la distribución desigual que se genera en un proceso como este, asediado y además en guerra económica con hiperinflación, todo un debate teórico y empírico sobre el dinero también, pero sobre la producción, qué ha pasado con la producción en Venezuela, es decir, son muchos temas. Y es eso, es agarrar el libro con esa visión crítica para el debate y para la construcción. Bueno, ya yo lo agarré, ya lo tengo en mis manos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, qué honor, qué orgullo para mí, además, poder tener la oportunidad de presentar a 3 personas tan importantes para Venezuela, para nuestra historia, que hacen tantos aportes día a día y a través de los años, haber podido compartir con ustedes en la Feria del Libro de Caracas. Lo decías hace un momento, Pascualina, es necesario el debate. Por eso, para eso también es la Feria del Libro de Caracas, para generar el debate, para generar la reflexión, para que aprendamos y conozcamos cada día más y además para que tengamos la oportunidad de conversar con personas como ustedes que tienen esas ganas y ese ímpetu por compartir todos sus conocimientos. Así que, bueno, en nombre de toda Venezuela, en nombre de la juventud, muchísimas gracias por seguirlo haciendo. Siempre les digo a los invitados que nos acompañen que el eslogan que tiene este año la Feria del Libro a mí me encanta. Es Caracas, un libro abierto. Y se los digo porque eso es Caracas. Caracas es un libro abierto, es un libro lleno de historia, es un libro lleno de diversidad, de lucha, de resistencia, de amor, de tantas cosas. Y yo les agradezco a ustedes por hoy escribir también parte de esta historia en este libro abierto que es la Feria del Libro de Caracas en su 12ª edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes. Muchísimas gracias también por conectarse. La invitación para que se mantengan muy pendientes de la programación de la Feria del Libro que se mantiene hasta el domingo, día que además celebraremos el 450 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Caracas. La próxima actividad es a las 3 de la tarde. Vamos a hacer la presentación del libro La formación del sujeto pueblo en la historia de Venezuela, además, autoría de la homenajeada de esta edición. Feliz tarde y una vez más muchísimas gracias por acompañarnos.